Hola, buenas tardes. Eh, Vamos a ver ahora lo que es la física del sonido. Vamos partiendo primero, ¿qué es el sonido? El sonido, ustedes recuerden, de generalidades de ondas que nosotros podemos clasificar las ondas según varios parámetros, según su dirección de propagación versus su dirección de oscilación, etcétera. Y nosotros, por medio de esa clasificación, podemos decir que el sonido es una onda longitudinal mecánica, la cual se transmite por medio de diferencias de presión producidas por la vibración de las partículas del medio debido a una fuente perturbadora. Por lo tanto, requiere de un medio material, elástico, puede ser sólido, líquido o gaseoso. Por ende, como requiere de un medio material, no se puede propagar por el vacío el sonido. Eh, Aquí nosotros vemos acá abajo lo que existen zonas de compresión y rarefacciones, y esto se refiere a que las compresiones que están de color más oscuro son zonas que las partículas del medio, por ejemplo el aire, están mucho más juntas y en las rarefacciones están mucho más distendidas. Y esta tendencia de compresión y rarefacción viaja continuamente en el medio. Entonces, como es el sonido es una onda de presión que se traslada por medio de la vibración de las partículas del medio, mientras más juntas estén las partículas, mejor, a mejor velocidad se van a poder transmitir dichas vibraciones. Por eso que en los sólidos, como están mucho más juntas las partículas, se transmite mejor, mucho mejor. Después los líquidos y por último los gases, porque los gases, las partículas del medio están mucho más distendidas, están mucho más separadas. Entonces, nosotros vamos a caracterizar el sonido por varios patrones, varias características que tiene. Vamos a empezar a caracterizar el sonido. Y una de ellas es la intensidad. Primero, la intensidad nos permite distinguir si un sonido es fuerte o débil. Habla de la amplitud de la onda. Ustedes ya recordarán de las generalidades de ondas lo que se refiere a la amplitud de una onda y que esta también está correlacionada con la energía que transmite dicha onda. Bueno, aquí nosotros, por ejemplo, hemos escuchado mucho acerca de los decibeles, de esta contaminación acústica que hay en las grandes ciudades como en Santiago, producto de los altos decibeles. Y aquí yo quiero hacer un paralelo, porque existe lo que se llama la intensidad física, la cual se refiere a la cantidad de energía de la onda, que se mide por watt metro cuadrado, y la otra la intensidad sonora, que se refiere a la percepción sensorial. Y aquí está la relación entre la energía transportada y el nivel sonoro. Entonces el nivel sonoro es 10 por el logaritmo eh, de i partido i sub 0. Ahí les podríamos dar los datos más adelante, pero en el fondo esto ya no lo preguntan en PSU, no les van a preguntar cuál es el nivel sonoro de una onda que transporta tal energía, tanta cantidad de energía. Lo que sí yo quiero que veamos es esto de acá, lo que se llama la escala de intensidad fisiológica, que en el fondo tiene que ver con la ecuación que les mostré anteriormente. Un nivel de conversación normal está aproximadamente en los 60 decibeles. Luego, por ejemplo, tenemos la, la sirena de los policías, los fuegos artificiales, el sonido de un jet, que están desde los 120 decibeles hacia arriba. ¿Cuál es la idea de la correlación de esto? La correlación entre la intensidad fisiológica y la energía transportada. El sonido es una onda de vibración. Por ende, mientras mayor energía, con más fuerza van a vibrar. Y nuestros sistemas sensoriales, como por ejemplo en el tímpano, es una membrana en la cual mientras más fuerte se transmite una onda, puede romper dicha membrana. Entonces, para sonidos superiores a 140 decibeles ya puede existir un daño en el sistema auditivo de manera permanente. Entonces, es bueno tener esta escala para poder visualizar
cómo puede haber un defecto auditivo producto de la contaminación acústica debido a la energía de la onda sonora. Tono o altura. Es importante relacionar el tono o la altura con la frecuencia. Y de esta característica depende si un sonido es grave o de tono bajo, o agudo o de tono alto. Nuestro sistema auditivo permite discriminar sonidos entre un rango de los 20 a 20.000 Hz. Mayor a los 20.000 se les consideran ultrasonidos y menor a los 20.000 son los infrasonidos. Este rango es totalmente estándar, porque con la edad va disminuyendo nuestra capacidad de discriminación auditiva en cuanto a la frecuencia. Aquí tenemos una figura en la cual podemos apreciar las distintas notas y su respectiva frecuencia característica. Y aquí, por ejemplo, vamos nosotros a los rangos de audibilidad, en donde está el ser humano. Y si ustedes, por ejemplo, se fijan, tenemos nosotros al elefante, tenemos al perro y al gato y al murciélago. Vemos que cada uno tiene su espectro característico. En este caso, por ejemplo, las frecuencias que son capaces de oír los elefantes no las podrían oír los delfines y murciélagos, porque no se superponen sus espectros de audición. Entonces, aquí cada animal tiene un sistema sensorial distinto, capaz de poder discriminar distintas frecuencias. Timbre. ¿Qué es lo que es un timbre? Si yo tengo, por ejemplo, un piano y una flauta, y a las dos yo les hago tocar a la misma nota, yo voy a poder diferenciar el sonido proveniente de uno u otro instrumento. Entonces, como bien dice acá, permite diferenciar dos fuentes sonoras de igual tono e intensidad. Fíjense ustedes que en el fondo, si nosotros tuviésemos un instrumento para ver las formas de onda, vemos que pueden tener la misma frecuencia, la misma amplitud, pero lo único que cambia es la forma de la onda. Y eso les hace tener un sonido característico. Fíjense entre el diapasón y el violín, o la flauta y el gong. Yo puedo tener la misma frecuencia, pero claramente no va a ser la misma forma de onda. Y esto se debe también a la construcción, a los materiales de los cuales están hechos cada instrumento y también el modo de generar sonido. Por ejemplo, una guitarra emplea una caja de resonancia que permite amplificar la vibración de las cuerdas. La flauta es un instrumento de viento, entonces hacen resonar, hacen vibrar distintos materiales de los cuales están construidos y eso les da su sonido característico. Nosotros ya hablamos de velocidad de propagación del sonido. Esto es un breve recordatorio. Aquí ustedes pueden ver a su costado izquierdo inferior que los distintos estados clásicos de la materia. Acá ustedes pueden ver la ecuación clásica de onda, velocidad, lambda, frecuencia. Y lo importante que les quiero destacar es que la velocidad en el caso del sonido es una onda mecánica. Su velocidad depende de las características del medio por el cual donde se propague, de su elasticidad y densidad. Y la velocidad del sonido en un medio no depende de su frecuencia ni de su longitud de onda, sino depende de las características del medio, como hablamos de elasticidad y densidad, y también temperatura. Es así que nosotros, por ejemplo, tenemos que el sonido en un medio gaseoso, por ejemplo, como el aire, a 20 grados Celsius se traslada a 340 metros segundo. Por ejemplo, en el agua a 1400 y en un sólido, fíjense, 5000. Ahora, yo podría hacer un paralelo aquí porque uno asume que los sólidos se traslada el sonido mucho más rápido que en el aire, pero fíjense en el caso del caucho. Entonces, no todos los materiales van a tener la misma transmisibilidad del sonido por sus estructuras atómicas, por cómo están constituidos. De hecho, por ejemplo, hay materiales que pueden absorber el sonido y ni siquiera transmitirlo. Entonces,
Va a depender mucho de eso, pero nosotros vamos a hacer caso aquí a las generalidades y en general el sonido se transmite mucho más rápido en los sólidos, no tan rápido en los líquidos y mucho más lento en los gases. Comparativamente hablando, 340 metros segundo es una transmisión muy rápida, pero estamos haciendo una comparación entre los tres estados de la materia. Y aquí abajo aparece en el vacío. Vacío se transmite a cero porque es una onda mecánica, requiere de un medio material para poder transmitirse el sonido. Bueno, aquí les puedo dejar una aplicación bastante interesante que es el fenómeno físico entre trueno y relámpago. Por ejemplo, un día lluvioso, uno ve caer el rayo de luz y luego de un momento uno escucha el ruido. Eso ocurre porque la velocidad de la luz es muchísimo más rápida que la velocidad del sonido. Entonces, si nosotros tuviésemos un buen cronómetro y fuésemos bastante precisos, nosotros observamos que aquí cae el trueno, el relámpago, se escucha el trueno y el tiempo en que se demora entre caer el relámpago, el rayo de luz, y escuchar el trueno, uno podría tomar ese tiempo, tener esa distancia y sabemos sabemos de cinemática, velocidad, distancia, partido, tiempo, podríamos sacar la distancia a la que estamos nosotros del origen del relámpago. Bueno, como hablamos de que el sonido es una onda, tenemos que también caracterizar en función de las propiedades ondulatorias. Reflexión. La reflexión, nosotros ya sabemos en qué consiste, lo vemos en generalidades de ondas, y aquí en el sonido hay que hacer una diferenciación, considerando lo que se llama tiempo de percepción acústica, que es de 0 a 1 segundos. ¿Qué significa ese tiempo? Nuestro sistema sensorial auditivo necesita un tiempo de retardo de 0 a 1 segundos para poder distinguir dos sonidos diferentes. Ustedes se darán cuenta que ustedes cuando dejen de hablar, están hablando y ustedes cortan, dejan de hablar, se escucha una pequeñísima propagación del sonido y eso se refiere a la reverberación. Y eso tiene que ver en directa relación con el tiempo de percepción acústica. Y aquí lo vemos acá abajo. Reverberación. En este caso, el tiempo es menor a 0,1 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro sistema no es capaz de discriminar que sean de dos fuentes distintas, que son sonidos diferentes. Por eso que se escucha con una pequeña prolongación del sonido producto de la onda reflejada. Y si nosotros calculamos por medio de la clásica fórmula cinemática velocidad, distancia, partido, tiempo, calculamos distancia que nos quería velocidad por tiempo, nos queda una distancia de 34 metros, pero considerando que el fenómeno de reflexión la onda tiene que viajar, incidir sobre la superficie reflectora y luego devolverse para que nosotros recién podamos escucharla, se considera un trayecto ida y vuelta. Por ende, la superficie reflectora tiene que estar a una distancia máxima de 17 metros para que nosotros podamos oír esa reverberación. Una distancia igual o menor a 17 metros, nosotros hablamos de reverberación. El eco se produce cuando el tiempo de percepción acústica es mayor a 1 segundos. Para que esto ocurra, los sonidos emitidos y el receptor deben estar ubicados a una distancia mayor a 17 metros. ¿Por qué hablamos de 17 metros o 34 metros? Porque estamos asumiendo que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros segundo, a 20 grados Celsius. Entonces, cuando yo tengo la superficie reflectora, que puede ser una muralla, etc., a una distancia mayor a 17 metros, va a haber viajado una distancia tan grande que nuestro sistema auditivo ya va a ser capaz de discriminar el sonido como proveniente de otra fuente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un cerro y gritamos y logramos reflejar algunas ondas, se logran reflejar y vuelven hacia nuestro oído, que esté en una distancia mayor a 17 metros, nosotros vamos a escuchar que como si fuese otra persona la que estuviese hablando, como si el sonido viniese de otra parte.
Y aquí está una ilustración que refleja exactamente lo mismo que yo les acabo de mencionar. Aquí ustedes pueden verlo con más detalles para poder clarificar algunas dudas. Refracción. Si bien nosotros estudiamos los fenómenos ondulatorios de las giralidades de ondas, el fenómeno de refracción se observa mejor en la luz. El clásico experimento de introducir un lápiz y ver que se quebraje es producto de la refracción debido a la diferencia de índice de refracción de los distintos medios. En el caso que expliqué, agua y aire. Sin embargo, como el sonido es una onda tridimensional, cuesta apreciar el fenómeno del cambio de dirección de la onda en el sonido, producto que es tridimensional. Pero, por ejemplo, acá nosotros no vemos un cambio de medio en el dibujo de acá abajo. Pero recuerden que hay casos que la refracción no tan solo se da por distintos medios, agua, aire, etc., sino que también cuando un medio no es homogéneo. En el caso, por ejemplo, del aire, en consideraciones reales, el aire no tiene la temperatura constante en las mismas capas. Por ejemplo, un día caluroso, el aire está mucho más caliente a nivel del suelo y está más frío con menor temperatura en capas más altas. Entonces, uno puede observar esta refracción. Por ejemplo, tenemos aquí una persona con un megáfono hablando y el sonido, en el caso de que las capas superficiales del piso estén muy calientes, el sonido va a tender a curvarse e irse hacia arriba y nosotros no vamos a lograr despertar a esta persona. Pero si nosotros estamos de noche o en un día frío, en donde las capas superficiales están mucho más heladas que las capas más superiores, el sonido se va a curvar de la forma contraria y vamos a lograr despertar a la persona. Este es como un fenómeno que podemos apreciar en términos prácticos, didácticos, la refracción en el sonido. Recordar que la refracción puede variar la velocidad y la longitud de onda, pero no la frecuencia. La frecuencia se mantiene constante. Difracción. Aquí, si bien el efecto de la difracción se puede apreciar mejor en la luz, con el experimento de Huygens, creo que era, no me acuerdo en este momento, en el que uno puede ver un patrón de refracción. Pero en el sonido también se puede apreciar, y la gracia de poder apreciar el patrón difractorio es que el tamaño de la rendija sea tan mínimo como el tamaño de la longitud de onda. Si bien en el sonido esto no es necesario que se dé, pero lo podemos observar igual, lo podemos sentir. Por ejemplo, cuando tenemos una muralla, en la imagen de la izquierda, tenemos una onda incidente y la onda al pasar al otro lado del muro va como a rodear el muro y nosotros así podríamos escuchar el sonido proveniente de, por ejemplo, de la pieza del lado. Aquí ustedes observan que el patrón de la rendija muy grande se tiene poca difracción y cuando la rendija es pequeña se obtiene mucha difracción. En el fondo, lo que se refiere a la difracción es que cuando una onda incidente pasa por medio de un obstáculo o una abertura, se comporta como un nuevo frente de ondas. Si yo dejo la puerta entreabierta de mi pieza y hacia afuera están hablando, yo cuando escucho el sonido yo voy a pensar que viene de la puerta. Y eso es porque esa abertura se comporta como un nuevo frente de ondas. Un nuevo frente generador de ondas. Interferencia. Este fenómeno, aquí en PSU uno lo estudia de manera muy cualitativa, pero este fenómeno tiene unas implicancias realmente impresionantes y que los ingenieros y físicos dedicados a la acústica física tienen que estudiar muy pero muy bien. Por ejemplo, uno ha ido a conciertos al aire libre o en teatros con una infraestructura inadecuada y uno puede estar ubicado en ciertas zonas en las cuales uno no escucha nada.
uno no escucha nada y uno camina unos 10 metros más y uno escucha súper bien y tiene que ver con la interferencia de las ondas. O, por ejemplo, también se puede dar un caso en algún teatro también, que uno escuche tantas ondas reflejadas que parecen como acoples y uno no termina disfrutando del espectáculo. Y eso se da porque las ondas al interferirse pueden causar una interferencia constructiva o destructiva. Y por ejemplo, si son dos ondas de la misma amplitud y distinta fase, están en contrafase y se interfieren, pueden anularse mutuamente, y ese es el caso que yo les decía en un principio, que uno puede estar en una parte del anfiteatro, del estadio, etcétera, y no escuchar nada. Entonces, cuando se diseñan salas de acústica, teatros, etcétera, se consideran los materiales, las geometrías, etcétera, para evitar que haya interferencia de ondas. Bueno, esto de los pulsos batidos, la verdad es que no lo vamos a explicar tan detalladamente. Tiene que ver con la superposición, con la interferencia de dos ondas que tengan una similitud en su frecuencia. Y uno va a poder oír, apreciar un cambio, una modulación de la amplitud y también una frecuencia de dicho batido, que aquí está mejor explicado. La frecuencia en la cual van a ocurrir estas pulsaciones o batidos va a ser el módulo de la diferencia de las dos frecuencias de las ondas que van a interferir, y esta es la frecuencia a la que vamos a escuchar, va a ser el promedio de ambas frecuencias. Entonces, si ustedes observan aquí abajo, aquí va a haber una modulación de la amplitud de la onda y también una modulación en la frecuencia. En realidad no va a ser una modulación de la frecuencia porque va a ser constante siempre esta frecuencia de batido, pero sí fíjense que hay una modulación de la amplitud. Entonces, yo quiero que se queden con la idea de que los batidos o pulsaciones son cuando dos ondas de frecuencias similares, no iguales, pero similares, interfieren. Efecto Doppler, clásico, 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 clásico. El efecto Doppler consiste en la apreciación del cambio de frecuencia. Es una apreciación porque no es un cambio de frecuencia real, entre comillas. No es que la ambulancia o la policía al pasar por nosotros, el aparato generador de ondas cambie su frecuencia, no. Es debido a la velocidad relativa entre el observador oyente y el emisor de esa frecuencia. Al haber una velocidad relativa va a haber un cambio en la frecuencia. ¿Cómo se aprecia esto? Fíjense en el caso izquierdo al acercarse. Los frentes de onda se van a empezar a solapar, se van a empezar a constreñir, a achicar, por así decirlo. Y ustedes recuerden que el hecho de tener una menor longitud de onda va a implicar una mayor frecuencia. Al haber una mayor frecuencia, el tono se va a escuchar más agudo o alto. Entonces, al acercarse la sirena de la ambulancia o la policía hacia nosotros vamos a percibir una frecuencia mayor, un tono más alto. Y al alejarse, nosotros fíjense cómo van los frentes de onda. Se van a dilatar, van a ser más grandes. Mayor longitud de onda, menor frecuencia, y los vamos a escuchar cuando la policía o la ambulancia, la sirena se aleje, vamos a escucharla de un tono más bajo, más grave. Entonces, eso es lo que ocurre con el efecto Doppler. Hay algunas aplicaciones también del efecto Doppler, por ejemplo, en la luz. Creo que tengo aquí unas observaciones que más adelante las podría plantear del efecto Doppler de la luz, porque es muy interesante, ya que se pueden calcular si ciertas constelaciones o galaxias o cuerpos celestes se pueden acercar o alejar de nuestro planeta. Resonancia y vibraciones forzadas. Esto es un concepto que quiero que internalicen. Es bastante útil saberlo como cultura general.
El típico ejemplo que podemos ver nosotros es el caso de un cantante de ópera que canta de tal manera que logra hacer vibrar e inclusive romper una copa de cristal. Resonancia. Es un caso particular en el que la frecuencia de vibración forzada coincide con la frecuencia natural de vibración del objeto, produciéndose un aumento máximo de la amplitud de la vibración forzada inducida. Esta imagen de la izquierda no quiero que la tomen tan en cuenta en el sentido físico. En el sentido de que, claro, uno no sabe lo que son las oscilaciones forzadas ni las que tienen débil o fuerte amortiguamiento. Yo solo quiero mostrar aquí que fíjense el gráfico de color naranja, que el aumento de la amplitud debido a que la vibración forzada está entrando en resonancia con el objeto. Es un aumento de la amplitud muy grande. Y bueno, cuando hablamos del amortiguamiento son sistemas que permiten amortiguar este aumento de amplitud de la oscilación forzada cuando entra en resonancia. Ahora, este caso clásico del puente Tacoma-Narrows en Estados Unidos, en el que unos militares iban marchando y la marcha sincrónica de estos entró en resonancia con el puente. Esto hizo aumentar la amplitud de la oscilación forzada y también producto del viento que corría por ahí, hizo entrar el puente en colapso. Lo mismo que hacía un maestro de ópera quebrando una copa de cristal, lo lograron unos militares con ayuda del viento con un tremendo y vigoroso puente. Entonces, tener en cuenta que el tema de la resonancia, de que algo entre en resonancia, es algo muy serio, muy importante. Se hacen cálculos, se hacen estudios, hay profesionales que se dedican precisamente a estudiar sistemas de amortiguamiento para evitar que estas oscilaciones forzadas puedan inducir una resonancia en las estructuras para que no se caigan. Aplicaciones. Vamos a pasar rápidamente por las aplicaciones de sonido. Una de ellas, por ejemplo, es el sonar. Se utiliza en navegación y consiste básicamente, como vemos aquí en la figura del centro, en calcular la distancia frente a un objeto por medio de ondas sonoras. El tiempo, esto tiene un emisor y un detector. El tiempo que se demora una onda en ir y volver, una computadora puede analizar y dar una distancia. Entonces solo utilizan barcos y un montón de medios de transporte para poder guiarse. Luego, ecografía. En la ecografía se utilizan ondas de ultrasonido, las cuales al reflejarse en distintos tejidos van a sufrir una pequeña modificación. El ecógrafo está diseñado con un transductor y con un receptor que permite procesar estas diferencias y generar un mapeo, un mapa bi o tridimensional. Y nosotros, debido a al color más blanco, más negro de la imagen, por así decirlo, la ecogenicidad que se le llama, uno puede decir qué tan sólido, qué tan líquido es dicho tejido. Y esto es súper útil porque el ultrasonido no daña al neonato, al bebé en gestación, al feto, pero no así como los rayos X. Los rayos X son súper dañinos y claramente para poder hacer estudios en mujeres embarazadas, para no dañar al feto, se utilizan estudios de imagen ultrasónicos. Y aquí ustedes aquí ustedes tienen, por ejemplo, la densidad y la velocidad de transmisión del sonido de la onda ultrasónica en distintos tejidos. Y acá está la ecogenicidad de cada tejido. Por ejemplo, el líquido se ve más negro, en cambio el aire y el hueso se ven en tonito un poco más blanco, etc. Y por medio de esos contrastes uno puede ir viendo qué tipo de órgano es, si presenta algo o no alguna patología, etc. Aquí teníamos una aplicación del efecto Doppler, como la había mencionado antes. Por ejemplo,
estas ondas de radio, si mal no recuerdo, que ocupan carabineros, etcétera, para poder verificar la velocidad de un móvil, de algún auto. Se basa en algo parecido, es una onda que llega a un obstáculo, se refleja, se calcula el tiempo y con eso se obtiene la velocidad. En el caso del doble relativista es súper interesante porque fíjense, ocurre lo mismo que en el Doppler con el caso de la sirena en el Doppler sonoro. Pero acá nosotros en la luz, los cambios de frecuencia, los cambios de longitud de onda, los apreciamos en función del color. Si vemos que la onda tiene un color más cercano al azul, es porque se está acercando. Y al contrario, si vemos que está de un color rojo, es porque se está alejando. Entonces, se utilizan estos cambios en la longitud de onda para poder apreciar si un cuerpo celeste se está acercando o alejando de nuestro planeta. Esa ha sido toda la presentación. El fin de esto es darle las nociones más básicas de sonido. Cualquier duda que tengan, no duden en hacérsela a nosotros los profesores. Y espero que le haya quedado un poco más clara esta explicación que se pueda complementar con la guía de apuntes que tienen. Cualquier cosa nos comunican a cada uno de sus profesores. Muchas gracias por su atención.